El Señor le bendiga a todos, amén. En esta noche el Señor nos siga bendiciendo a todos, amén. Damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí, en este lugar que Dios ha determinado que estemos. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos y reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti. Háblanos por medio de tu palabra y lo que tú has preparado, Señor, para nuestras vidas, que podamos, que tu Espíritu Santo nos haga entender, porque hay una gran necesidad cada día de conocerte así, a ti, mi Dios, y conocer tu voluntad y vivir conforme a lo que tú has determinado ante la fundación del mundo. Vamos al Salmo 139, un salmo compuesto por David, ¿no? por el David, y en qué momento lo compuso, ¿no? Es muy confrontador este salmo. Realmente nos habla de ciertos atributos de Dios. Versículo 7 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tomen asiento. El tema es la omnipresencia, ¿no? La omnipresencia de Dios. Una de las grandes preocupaciones o retos de todos, ¿no? De todos los que de una u otra manera Dios nos coloca en una posición para ministrar la palabra, es que los creyentes o aquellos que están buscando creer en Dios puedan al final creer en Dios, ¿no? Y para ello es necesario entender la palabra de Dios. Es un reto que lo tuvieron todos, ¿no? Aún la misma palabra dice que Jesús hizo milagros, enseñó, no hay alguien más excelente maestro que Él, y aún así no todos los que lo oyeron, los que lo escucharon, se convirtieron, ¿no? Y muchos de ellos, de los que lo siguieron, aún después se apartaron de Él, ¿no? Y dejaron los caminos que Él les mostraba, ¿no? Entonces, el gran reto es cómo nosotros debemos, ¿no?, de pedir a Dios que Él nos haga entender su palabra, ¿no? Porque cuando tú miras un libro de teología, vas a encontrar primero, la primera porción habla a veces de la introducción, de acuerdo al teólogo, y después nos va a hablar sobre la palabra de Dios, es decir, la importancia de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que se van a conocer todas las cosas que vamos después a trabajar en la teología o en cualquier cosa, ¿no?, que nosotros querramos hacer para Dios. La palabra de Dios es lo fundamental. Sin ella prácticamente no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Dios, si Él te va a hablar, Él va a escoger su palabra, Él va a escoger su palabra, va a buscar su palabra y te va a hablar directamente a tu vida, te va a hablar a ti, a cada uno de nosotros, nos va a hablar, nos va a ministrar, va a dirigir usando su propia palabra. Él no se puede negar a sí mismo, por lo tanto, Él va por todos los medios a hacernos de que nosotros podamos entender la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios ha dotado al hombre de razón, de la capacidad de poder razonar, y también le ha dado al hombre conciencia, ¿no? Y también todo ser humano, diga lo que diga, tiene un conocimiento innato de la existencia
de Dios, aunque le digan ser superior, ser supremo, el nombre que le pongan. Pero la razón es la facultad que por medio de la cual podemos nosotros concebir, pensar y juzgar. Es decir, la razón es trascendental para entender las cosas de Dios. Por eso Dios dice, estás fuera de razón, ¿no? Eres irracional, ¿no? A través de la razón nosotros vamos a tener una mente lúcida o una mente pobre. Vamos a ser sabios si aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y vivimos conforme a ella. Vamos a ser inteligentes, ¿no? Si vivimos de acuerdo a las enseñanzas que vamos recibiendo o a los estudios que hagamos y que se van acumulando dentro de nosotros y van formando una estructura para ser nosotros después lo que anhelamos ser o deseamos ser. Entonces lo primero que la razón hace es recibe una idea o una información y busca que conocer lo que significa la razón, ¿no? En base a lo que ya se va conociendo, ya tenemos en nuestra mente, en nuestro ser interior, comenzamos a ver qué significa hasta reconocerlo, ¿no? Entonces ahí la primera fase es reconocer. La razón lo primero que hace es buscar que nosotros reconozcamos las cosas. Tú vas a leer la palabra y si no tienes a Cristo, ¿no? Si no has sido salvado y convertido por Dios, es casi imposible que tú lo puedas entender. En tu razón, en tu raciocinio, tú lo puedes entender a tu manera y a tu forma y puedes ser un brillante teólogo, intelectual, pero al final más perdido que el mismo Judas, ¿no? Es decir, no porque tú sepas mucho la Biblia significa que tú eres salvo, ¿no? Conozco algunos que realmente yo le pregunto y son una biblioteca andando. Y me responden, y de verdad, pero su vida está totalmente lejos de Dios. Entonces tú decides, ¿no? Si esa idea, ese pensamiento, esa información, esa enseñanza, la reconoces a tu favor o sencillamente la dejas de lado. Entonces el segundo paso es entender, y esa es la parte más crítica en el creyente, ¿no? Dios nos da su Espíritu a todos aquellos que se han convertido y el Espíritu Santo nos hace entender la palabra, ilumina. Es decir, es como que tú vas a un sitio, está oscuro, tú estás leyendo la Biblia, pero si tú no estás convertido a Cristo es como si tú estuvieras en la oscuridad. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es te ilumina y te hace entender la palabra, te hace procesar lo que tú estás mirando o leyendo, si es creíble o no es creíble, si lo puedes creer o no lo puedes creer. Por eso dice Juan, y creyeron, dice, ¿no? Y creyeron. Cuando usted va a ver el libro de Juan, lo estudias detenidamente, una de las palabras que más va a usar el apóstol Juan es creyeron. Aquí le está hablando a la iglesia después de casi 70 años, ¿no? A los creyentes, y que vivían una vida nada agradable, algunos, y otros era para afirmar la fe. Entonces, el entendimiento va a determinar, tú vas a determinar por medio de lo que Dios te ilumina, por medio del Espíritu Santo, si crees o no crees, ¿no? Vas a examinar las evidencias que respaldan, ¿no?, lo que se te está diciendo o lo que Dios te está hablando. Entonces, al final, tú logras entender. El Espíritu Santo te hace entender, o si no eres una persona que estás estudiando, tienes tu método de estudio, tu sistema de estudio, y al final tú ya consideras que has aprendido, ¿no? Haces las pruebas, si tú eres una persona capaz, inteligente, comienzas a probar que lo que estás aprendiendo es correcto, ¿no? Comienzas a ensayar, a hacer ensayos y eso funciona o no funciona, ¿no? Porque así es, ¿no? El conocimiento humano tiene estructura, tiene sistema, ¿no? Y tú pruebas si eso está bien o no está bien. Cuando ves que está bien, que funciona, ya lo das por entendido y forma parte de tu vida. Vas acumulando y vas acumulando. En tercer lugar, la razón tiene una capacidad para ordenar. Nosotros tenemos un sistema que Dios ha creado porque somos hechos a la imagen de Dios. No importa si seas cristiano o no cristiano, tienes una estructura lógica y útil para las ideas que has entendido, ¿no? La que has entendido van a ser parte ahora de un sistema, de tu sistema, de tu estructura, de lo que tú crees, ¿no? Y que tú lo vas a transformar, y esos se van a convertir en verdades o en principios o modos de vida, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy alguien pensó, ¿no?
alguien de los delincuentes, ¿no? De los delincuentes de repente lo mandaron a la universidad a estudiar, ¿no? Y a ver cómo hacemos para robar con las APP, ¿no? Ahora, ¿qué te hacen a ti? Te asaltan, te llevan y te obligan, ¿no?, a que tú des todos los datos, ¿no?, de tus cuentas, ¿no? Ahí no es que ya solamente puedes sacar 1.000 soles, no. Ellos ya saben cómo es el sistema. Al final de cuentas, tú tienes que hablar y entregar todos tus datos para dejarte cero. ¿Alguien les enseñó a ellos, no? ¿Alguien se puso a pensar, razonó, ¿no?, reconoció, entendió y ahora hay todo un sistema, ¿no? Esa es la delincuencia más peligrosa que hay el día de hoy, ¿no? Que cualquier persona, tú puedes estar en una cúster, en una combi, en un colectivo y cuando menos te das cuenta, ya fuiste, ¿no? Ese es lo primero, entonces, la razón. Lo segundo es la conciencia. La conciencia es la entidad que Dios nos ha dado, el ente, para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Todos los seres humanos nacen con una conciencia del bien y del mal. Los pequeñitos, ¿no?, de 1 año, año y medio, cuando hacen algo mal, ellos mismos son conscientes de que algo malo están haciendo. No saben lo que están haciendo, pero saben que es malo. Y se apartan, lo hacen a escondidas, ¿no? Entonces, pero ya después, cuando uno va avanzando, ya va entendiendo normas, principios que la sociedad tiene, que la cultura tiene, y esos forman parte de ti, ¿no?, de tu ser, ¿no? Si eres una cultura, por ejemplo, totalmente distinta a la nuestra, a esta cultura occidental, tú te vas a basar en base a los valores que ellos tienen y eso van a estar en tu conciencia. Y esa voz interior, que es la conciencia, te va a confirmar que si lo que tú estás haciendo está bueno o malo. Ahora, si somos cristianos, la palabra de Dios comienza a entrar, ¿no? La palabra de Dios comienza a entrar a nuestro ser después de que entendemos toda la razón y eso entra al sistema de la conciencia y el Espíritu Santo agarra y te dice que esto es correcto o no es correcto, ¿no? Y en tercer lugar, es el conocimiento innato de la existencia de Dios, que todo ser humano sabe que hay un ser superior, ¿no? Entonces, tú sabes que a ti tú puedes decir a todo el mundo que tú no crees en Dios y cuantas cosas más, pero si algo malo te pasa, ¿qué hace lo primero? Diosito, ¿no? Un terremoto, Diosito, ¿no? Diosito y Diosito y Diosito. No es Dios, sino Diosito. Entonces, esa es la gente, los que se creen, ¿no?, que saben algo, cuando a veces con la justa saben razonar, con la justa han aprendido a razonar. Son pocas las personas que pueden estructurar un pensamiento de ateísmo, ¿no?, de realmente así estructurado, en lo cual tú puedes hablar con esa persona y por todos lados te van a tratar te tienen una respuesta de su no creencia, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Digo, porque nosotros vamos, el propósito de la razón, la conciencia y el conocimiento innato de Dios, tiene como objetivo conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Es decir, la meta es conocer. Nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su dimensión de lo que Él es, pero el propósito por el cual tú estás aquí, o Dios te ha salvado y convertido, es para que tú lo conozcas. Si tú conoces a Dios, a la medida que tú más lo vas a conocer, más lo vas a temer y más sabio vas a ser, ¿no? Entonces, Dios, el primer atributo, rápidamente, es la espiritualidad de Dios, ¿no? Entonces, Dios es incorpóreo, Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Y en segundo lugar, Dios es invisible, ¿no? Nadie se ha visto a Dios, excepto el único que puede decir que vio a Dios ha sido Jesucristo. Después, lo que los hombres han visto han sido la manifestación de la gloria de Dios. Ni siquiera Isaías que habla, ¿no?, o el mismo Moisés, lo que él vio fue la manifestación de la gloria de Dios, y eso lo aterró a Moisés y tuvo que esconderse, ¿no?, porque a Dios nadie lo ha visto. No, el ser humano, nosotros somos de una sustancia y Dios es de otra sustancia, ¿me entiende? Dios es su espíritu totalmente, Dios es un ser espiritual totalmente. Nosotros, aún siendo hijos de Dios, tenemos una naturaleza espiritual, pero no somos totalmente espirituales, por lo tanto no estamos todavía en la capacidad de ver a Dios. Entonces, Dios es invisible y Dios sí, su espíritu le da que Él está vivo. Entonces no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo y Él está vivo y siempre vivirá eternamente por siempre, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que conocer, la espiritualidad de Dios, que Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible y Dios, siendo espíritu, es vivo y siempre vivirá por la eternidad.
Ahora, en segundo lugar, Dios tiene una personalidad. Así como tú y yo tenemos personalidad, también Dios tiene personalidad. Lo primero que Dios tiene es la inteligencia, ¿no? Es decir, Dios tiene la capacidad de entender o comprender, es el acto de... Es decir, Dios sabe y entiende perfectamente a todo ser humano y a toda su creación la tiene controlada, y su inteligencia o su sabiduría o su conocimiento es superior a cualquier cosa creada. Vuelvo a repetir lo mismo, Dios tiene una esencia, nosotros tenemos otra esencia, y ese es el problema de que a veces queremos conocer a Dios a nuestra manera y a nuestra forma, y la única manera en que el hombre puede conocer a Dios es a través de su palabra y humillándote, sometiéndonos a Dios. Entonces, Dios tiene conocimiento, Dios tiene sabiduría, Dios tiene inteligencia, Dios tiene entendimiento, Dios hace juicios. Entonces, Dios creó el universo y la sostiene. Por ejemplo, la forma de mostrar su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, Él no solamente lo ha creado el universo, sino que sostiene a ese universo. Él planteó el plan redentor de salvación para todos los hombres antes de que existiera nada. Él lo planteó porque sabía que el hombre iba a pecar contra Él y por lo tanto ya tenía un plan. Ahora, Dios también hizo posible que todos los hombres que Él escogió escribieran las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces los inspiró por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los hombres se acercaran a Él, ¿no? Y a través de lo que Dios determine hasta qué nivel podemos llegar a conocer a Dios. Entonces Dios también nos da la manera, la dirección, cómo podemos vivir. Entonces Dios tiene inteligencia, así como tú y yo tenemos inteligencia. Ahora la inteligencia de Dios no tiene límites. Voluntad. En segundo lugar, Dios tiene voluntad, ¿no? Él es la facultad de determinarse a ciertas cosas. Dios determina todas las cosas y no es que Él va a consultar con alguien. Dios es Dios. Dios no consulta absolutamente con nadie creado porque Él es superior a todo. Si Dios hace alguna consulta es entre ellos mismos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es una forma de, ¿no? Pero en realidad la voluntad de Dios es perfecta. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, ¿no? Entonces, ese es todo lo que existe es por la voluntad de Dios. Todo lo que existe. No hay nada que exista fuera de la voluntad de Dios. Es decir, aún hasta el malo que existe, aún hasta el infierno que existe, ¿no? Y las cosas, los problemas, aún muchos de ellos el hombre se sale fuera del control y en su soberanía Dios lo sostiene ahí, ¿no? Entonces la voluntad de Dios es que los que crean en Cristo tengan vida eterna, ¿no? Por ejemplo, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los que crean en Cristo tengan vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación de cada creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿No? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No es que todos los hombres van a ser salvos, pero es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces, Dios también quiere que cuando lo conocemos a Él y vivimos conforme a Él, callemos la ignorancia de los hombres. Entonces, y en tercer lugar, Dios como es una persona, también es sensible. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tiene la facultad de sentir, propia de los seres animados o vivos. Si tú y yo tenemos sentimientos por causa de Dios, el sentimiento no es humano. El sentimiento no es invento humano. Todos nosotros somos sensibles, tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos, ¿me entiendes? Entonces, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo para que el hombre también pudiera sentir. Lamentablemente, el hombre que fue creado a la imagen de Dios ha pervertido estas emociones, ¿no? Y no quiere decir que las emociones sean malas, sino que el hombre, por causa del pecado, pervierte las emociones, las distorsiona, las corrompe, la deteriora, hace cosas terribles con ella, pero no significa que Dios se haya equivocado. El hombre es por causa del pecado. Entonces los sentimientos que a veces tenemos de dolor, tristeza, celo, enojo, compasión, gozo, amor, cualquiera de esos sentimientos que tú y yo tenemos, fueron creados por Dios, y a la hora que nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos ha dado todo eso. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Es importante para entender los atributos de Dios, porque si tú y yo estamos hablando de una persona que es Dios, ¿no es cierto? Estamos hablando de un ser que es espiritual. Dios es espiritual, totalmente espíritu. Por eso Jesús le dijo en Juan 4:24 a la mujer samaritana, Dios es espíritu, le dijo, ¿no? Entonces tenemos que conocer saber las características que tiene ese Dios, ¿no? Entonces Dios
Es una persona, por lo tanto tú te acercas a Él, Él tiene una relación contigo. La comunión más grandiosa y gloriosa que el hombre puede tener en toda la existencia es comunión con Dios. Cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, la tenemos con una persona, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios es infinito, ¿no es cierto? Dios supera todo lo que realmente nosotros podemos entender acerca de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que reconocer que Dios existe por sí mismo. Dios no necesita nada creado para existir. En segundo lugar, Dios es uno solo. Ahora, se ha hablado la semana pasada de la eternidad de Dios. Y la eternidad de Dios se refiere con respecto al tiempo, ¿no? Nosotros, cuando lo primero que Dios va a crear, cuando hace todo, crea el tiempo, ¿no? Él va a crear el tiempo y lo va a hacer de una manera muy, muy interesante, ¿no? Aún ahí ya tú vas a ver en el capítulo 1 que Dios crea el día, la tarde, la noche, el día. En el versículo, en el 1.14, o 20, me olvidó, va a decir que ya no solamente crea el día, la noche, sino también crea las estaciones, ¿no? Las estaciones, y avanza ya. Entonces el tiempo, nosotros tenemos un tiempo por causa de nuestra naturaleza, por lo que somos. Entonces nuestra percepción del tiempo no es como la percepción que Dios tiene del tiempo. Antes que existiera nada, solamente existía Dios. Y lo primero que Dios va a crear va a ser el espacio, ¿no es cierto? Y en el espacio después va a crear el tiempo y después va a crear el espacio, donde va a ubicar todo lo que es tangible y en el tiempo. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es la omnisciencia de Dios, ¿no? La omnisciencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Que Dios está en todo lugar, dentro y fuera del universo. Dios está en toda su creación, en su creación y fuera de su creación. No hay lugar en el que Dios no esté. Dios está en todo lugar. Dios está ahorita aquí en este lugar, plenamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, plenamente. Sea cristiano o no sea cristiano, aquí está Dios. Dios está en toda su existencia. Y fuera del universo está Dios. Dios supera todo. Por eso que a veces la omnipresencia de Dios, algunos lo tratan, o la infinidad de Dios, algunos tratan de decir la inmensidad de Dios, tratando de mirar el espacio, ¿no? Pero en lo que es la presencia de Dios, es muy importante, porque si tú y yo logramos entender con claridad que Dios está en todo lugar y que Él conoce todo y que Él lo sabe todo, eso nos va a afirmar en la fe como hijos de Dios y vamos a temer a un Dios que no importa dónde estemos, Él está. ¿Me entiendes? No hay lugar donde Dios no esté. Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, Dios es ilimitado con respecto al espacio. Dios no tiene tamaño ni dimensiones especiales. Está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa en forma diferente y en diferentes lugares. Es decir, Dios está aquí en este momento. Algunos dicen que Dios, por ejemplo, una parte de Dios está acá en este lugar, ¿no? Y otra parte está... Vamos a poner una parte de Dios, su pie está en la tierra, ¿no? Su cabeza está en el sistema planetario tal, ¿no? Tienen esas ideas, ¿no? Pero no, Dios está completamente en cualquier lugar, plenamente. No es que una parte de Dios está aquí y otra parte de Dios está allá, no. Dios está completamente, totalmente, plenamente. No tiene límite. Por eso que Dios está dentro de ti y fuera de ti. Porque el que te da la vida y te sostiene es Dios. Dios no solamente te da la vida y te deja ahí. No, Dios hace posible que tú vivas. Todo el sistema, este cuerpo que es tan maravilloso, Dios lo hace funcionar. Aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de preservación de la creación de Dios, ¿no?
Si la Tierra puede girar sobre su propio eje, quien lo hace posible es que Dios está ahí. La presencia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sostienen toda su creación, todo lo que existe. El hecho de que Dios es el Señor del espacio y no puede estar limitado por el espacio es evidente. Primero, de que Dios lo creó, porque la creación del mundo material implica también la creación del espacio. Cuando Dios crea, no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está creando el espacio, ¿no? Moisés, en el capítulo 10, ¿no? Moisés, cuando está ya terminando su jornada, está ya pronto a partir de la tierra y está escribiendo el libro de Deuteronomio, en el versículo 10, versículo 4, dice, y escribió las tablas, 14, he aquí, de Jehová tu Dios son todos los cielos y los cielos de la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Es decir, es todo lo que hay. De Dios son todo lo que existe. Y Él tiene total control de toda su creación. Dios está presente en todo lugar. En Jeremías 23, los falsos profetas venían y profetizaban y decían cosas fuera totalmente de orden, que eran antibíblicas o totalmente contrario a lo que ellos sabían de lo que era de Dios. Y Jeremías le va a decir le va a contrarrestar con esto, ¿no? Jeremías 23, versículo 22, dice, o 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo los habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca? Dice Jehová. No Dios desde muy lejos. Está diciendo que Dios es Dios de cerca y Dios desde muy lejos, que no hay dimensión donde Él no puede estar. Está respondiendo a ellos. Yo siempre estoy. Es decir, Dios le indica a Jeremías que le diga a esos falsos profetas lo que estaban haciendo. Entonces, Dios está completamente en cada lugar, en cualquier lugar de la existencia. No en una parte de la existencia, está en todo lugar. Estoy insistiendo eso en Hechos 17:27. El apóstol Pablo está en Atenas, el lugar donde supuestamente en ese momento eran los hombres más brillantes que habían en la tierra, los más pensantes, los que habían puesto a trabajar su raciocinio, su inteligencia humana. Y él lo que le dice aquí, dice, 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí Pablo le está diciendo, busquen a Dios, a ver, palpando, pueden hallarlo, dice, ¿no? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y él se está refiriendo a los que le está hablando, no solamente a él como cristiano, como hijo de Dios, sino a todos. Entonces Pablo le está diciendo que la presencia, la omnipresencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces parece más apropiado decir que Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio, ¿no? En Hechos 17:28, en el mismo Hechos 17:28, mire lo que dice, porque en Él vivimos y nos movemos, porque en Él vivimos y nos movemos. Pablo le está hablando, no le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a los filósofos. Pablo le está hablando a los sabios, a los que le estaban escuchando. Pablo le está hablando a personas no cristianas. Le está diciendo, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios profetas, poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. No está diciendo que son hijos de Dios. Lo que está diciendo es que Dios es el que sostiene por su omnipresencia. Él está sosteniendo que esas personas vivan y existan. Ellos no existen por sí mismos. No hay un ser humano que exista por sí mismo. El único que existe por sí mismo es Dios, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la infinidad de Dios o lo infinito que es Dios, cuando se habla de que Dios es espiritual,
Una de las cosas que también se va a hablar, un atributo de Dios, es la existencia de Dios por sí mismo, que se llama aseidá, ¿no? Es decir, que Dios existe por sí mismo. El único que existe por sí mismo es Dios. No hay otro ser en toda la existencia que exista por sí mismo, solamente Dios. No hay. Busque lo que busque, encuentre lo que encuentre. Si tú encuentras a alguien que existe por sí mismo, ya Dios deja de ser Dios, porque ya entonces hay alguien que existe fuera de Dios. Entonces hay alguien que puede ser igual o superior a Dios, no. Pero hasta aquí, y todo indica que el que ha creado todas las cosas es Dios. Y Él sostiene su creación y su presencia está en su creación. No es como algunos dicen que Dios creó, el teísmo dice, no, Dios creó todas las cosas y después la dejó a su libre albedrío, que la existencia corra como quiera. No es así. Dios tiene en su soberanía el total control de toda su creación y en su omnipresencia Él está presente. Él está ahí, Él está ahí, Él está permanentemente. Pareciera que estamos repitiendo, pero es trascendental. Dios no tiene dimensiones especiales. Dios está en todo espacio o en todo lugar del espacio y es también necesario decir, a Dios ningún espacio lo puede contener. Cuando Salomón mandó a construir, ¿no?, el templo, un templo que fue una maravilla y que Dios le indicó cómo debía de ser. En Primera de Reyes 8:27, mire, todo el tiempo seguro que estuvieron construyendo el templo y viendo lo que se estaba haciendo en el templo, y Salomón estaba en comunión con Dios y tenía una comunión muy perfecta con Dios en ese tiempo. Salomón no estaba en desorden delante de Dios, estaba amando a Dios y su relación con Dios era muy buena. ¿Y sabe lo que dijo él? Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es decir, ¿es verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Esta pregunta, es una pregunta, ¿no? Es decir, Dios realmente, si es el creador de todo, si su padre David ya ha dicho, ¿no?, de una u otra manera, que Dios es el creador de todo y Él sostiene toda su creación, muy probablemente Él escuchó a su padre meditar, reflexionar, y él va a hacer esta pregunta, ¿no? Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, es decir, los cielos de los cielos. No estoy hablando del cielo que nosotros vemos, ni el segundo cielo, estoy hablando de los cielos, donde Él está y sus ángeles no lo pueden contener, dice. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Está diciendo, esta estructura, este lugar que yo he hecho, no te pueden contener, no te pueden contener. Él está aceptando que eso es algo simbólico, que el templo nada más es una construcción simbólica de la presencia de Dios, que Dios supera todo. Es decir, si alguien de los que estamos aquí presentes entendemos con claridad esto, ténganlo por seguro, que una de las cosas que Dios va a trabajar con nuestras vidas es de no pecar contra Dios, porque tú vas a saber que Dios está en todo lugar. Así tú te escondas, donde te escondas, Dios está ahí. Hasta en el infierno está Dios, ¿no? Hasta en el infierno está Dios. Muchos dirán, pero si Dios es bueno, ¿cómo va a estar? Ya después lo vamos a decir, ¿no? A Dios ningún espacio lo puede contener. Isaías 66:2. El profeta Isaías, mire lo que escribe. Isaías 66:2. Por eso que a veces muchos creyentes no tienen temor de Dios porque no conocen estas cosas, o sencillamente no se han convertido y nunca tienen, ¿no?, temor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y va a decir, no, mira lo que Dios está diciendo otra vez Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Acá está hablando, ¿no? Él, a través del profeta Isaías, está diciendo eso. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. Es decir, nada de lo que existe sin que Dios no lo haya creado. Y no solo
sino que también Dios lo sostiene. En Hechos 7:48, cuando el primer mártir de la fe ¿no? está predicando la palabra y por causa de estas palabras que él está diciendo, al final lo terminan apedreando, él va a tomar este texto que está en Isaías 66:2. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y una de las causas por qué lo apedrean a él es esto. Porque para los judíos el templo era el lugar donde Dios estaba. El gran problema, lo sabe, de nosotros y por la influencia de nuestros padres y de la mala enseñanza que hemos recibido, que pensamos que Dios está en un lugar nada más, que Dios está aquí nomás. Dios está, vamos al templo de Dios, ahí, ¿a dónde? Ahí está Dios. No, hermano, Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. No hay lugar en la cual Dios no esté. Dios está presente en todo lugar, en su plenitud. Aunque el pensamiento de que Dios está presente en todas partes y lugar con todo su ser debe animarnos grandemente a orar, sin importar dónde estemos. Algunos piensan que solamente hay que orar aquí en el altar, ¿no? Aquí nomás pueden orar. O solamente se ora acá en este lugar. No hay otro sitio para orar. No hay lugar donde tú no puedas. Tú puedes orar en cualquier lugar, hermano. Tú puedes orar en una mazmorra. Tú puedes orar en un lugar más terrible, en un lugar donde puede haber ahorita una guerra, ¿no? Y hay muertes por todos lados. Tú puedes estar orando ahí, ¿no? Tú puedes entrar a un lugar donde están todos los secuestradores y ahí haciendo cosas terribles y ahí tú puedes orar a Dios. ¿Entiendes? Dios no te va a impedir que tú no ores. Entonces, a veces el hecho de que ningún lugar contiene, se puede decir que contiene a Dios. No hay lugar que contenga a Dios, hermano, no hay. Pero ese es nuestro pensamiento, pero nosotros, que nos han hecho creer, y creemos algunos. También debe de desalentarnos en cuanto a pensar que hay algún lugar especial de adoración, que le dé un acceso especial a los creyentes, a los seres humanos. No, hermano. Los lugares se consagran para Dios y los hombres que lo consagran, tan consagrado, apartado, separado, se debe practicar en ese lugar. Pero no es porque aquí solamente está Dios. Jonás estaba en el vientre de gran pez y oró a Dios y Dios lo escuchó. Y después Dios lo vomitó, ¿no? Hizo que la ballena lo vomitara, ¿no? Y lo sacara. A Dios no lo contiene en ningún lugar. Escuche bien, a Dios no lo contiene en ningún lugar. Debemos de evitar o tratar de evitar pensar en Dios en un término de tamaño o dimensión. Dios no tiene tamaño, Dios no tiene dimensión, Dios no tiene... Es más, Dios supera todo eso porque antes que existiera nada, de nada existía Dios. Entonces todas las cosas que ha creado es para que las cosas que existan en ese espacio. ¿Me entiende? Ese es el problema que nosotros cuando no dejamos de pensar, no comenzamos a pensar y a meditar. Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones especiales. Antes que existiera el espacio, Dios existía. Dios se relaciona con el espacio de una manera muy diferente a nosotros, que somos seres creados. Ese es el problema. Nosotros somos seres creados y queremos creer que podemos conocer a Dios y percibir la presencia de Dios y estar siempre con Dios. No, hermano. La omnipresencia de Dios significa que Dios llena solo el universo, es una desviación. No, Dios no solamente llena el universo, Dios supera. Cuando digo Dios llena el universo y no hay lugar en el universo que Dios no lo llene y ahí nomás es Dios, no. Entonces yo estoy limitando a Dios. Dios es más que toda la creación, que todo el universo. En segundo lugar, hay otros que creen que la omnipresencia de Dios, que todas las cosas son Dios. Se llama el panteísmo. Pan es todo, pan
en griego significa todo. Todo es Dios. Todas las cosas son Dios. También eso es falso. Hay otros que piensan que la omnipresencia de Dios, que hay una pequeña parte de Dios en todo lugar, ¿no? Que Dios está regado por todos sitios. No, Dios es indivisible. Dios nunca se ha dividido, ¿me entiende? Ni siquiera cuando Cristo estuvo en la tierra como semejante al hombre, Dios se apartó, se separó, se dividieron. No. Entonces, esto Dios nos ayuda a entender. Hay una palabra que se llama Dios es inmanente. Una palabra que se llama Dios es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Que está presente en todo lo creado. Y a la vez también es trascendente. O sea, que es más grande y más allá del universo. Entonces Dios es inmanente, Dios es trascendente. Dios está presente en todo lo creado y Dios trascendente es más grande y más allá del universo. Entonces, Dios es indivisible. Dios no se divide. Y por último, Dios puede estar presente para castigar, para sustentar o bendecir. Es decir, ¿por qué decimos de que Dios puede estar en el infierno? Porque el infierno es un lugar de castigo, ¿no es cierto? ¿Quién lo ha creado? ¿Satanás o Dios? Dios lo ha creado. ¿Quién hace que el infierno siga funcionando? Dios, ¿me entiende? Entonces Dios está presente en el infierno. Entonces, ¿cómo puede estar Dios presente? Dicen algunos, ¿no? Si es el infierno, ¿eh? ¿Cómo es posible si el infierno es el lugar, el opuesto a lo bueno, a la presencia de Dios? O si en el infierno Dios no está. No, Dios, ahorita en este momento Dios está ahí en el infierno. Dios está ahí como está aquí. El problema está en que a veces no entendemos que Dios está presente en diferentes lugares, pero que actúa de forma diferente en lugares diferentes. Es decir, Dios puede actuar aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí y aquí la presencia de Dios es de una manera especial, particular. ¿Por qué? Porque acá venimos a oír, a alabar a Dios, a leer la palabra, a entender la palabra, a escuchar el mensaje de Dios. Algunos vienen a adorar, otros vienen a orar. Entonces Dios está aquí, presente, ¿no es cierto? Como dije hace un momento, esta semana, por ejemplo, hay un ómnibus venía de Ayacucho y había no me acuerdo quién, un personaje importante del país que venía en ese bus, ¿no? Que ya había dejado, se llama Alarcón, creo que era, no me acuerdo qué fue una autoridad bien importante en el país y viajaba en ese bus, ¿no? Increíble, yo me quedo asombrado, ¿no? Y también había un jovencito, un estudiante de medicina que había estudiado, había acabado su carrera y el Ministerio de Salud le obligó, había hecho su serum en Ayacucho y fue a Ayacucho a pedir un papelito nada más que le certificaran que él había hecho el serum. No, él no lo podía mandar por correo, por nada, él tenía que traer el papelito. En ese viaje venía, miren. En ese viaje el carro al final sufre un accidente y mueren todos esos. Aunque tú no lo creas, ahí Dios estuvo presente. ¿Qué pasó? No sé, pero Dios estuvo presente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Ahora me dice, pero si Dios estuvo presente, ¿por qué Dios es malo? Dicen la gente. No, mano, esos son designios de Dios. Dios tiene todo. Donde está, Dios puede estar ahorita donde hay alegría. Dios puede estar ahorita en un culto donde hay una presencia gloriosa de Dios y descendiendo la manifestación del Espíritu Santo, Dios hablando, ministrando, un sinnúmero de cosas. Como Dios puede estar ahorita en un velorio, donde ha muerto una persona, alguien que fue una persona muy importante, y ahí la gente está triste, llorando y todo lo demás. Dios está ahí. Pero ¿qué está haciendo en el lugar, en el culto? Él está moviéndose y haciendo que la gente lo adore, lo glorifique y entienda lo que Él quiere para ellos. Y en ese lugar también, como dice en Eclesiastés, en la muerte, que las personas también, Él ha permitido o ha determinado que esa persona muera y las personas comiencen a pensar en su existencia, ¿me entiende? De que su vida en cualquier momento puede desaparecer, como ese jovencito, ¿no? ¿Te imaginas, hermano, haber acabado toda su carrera, todo?
Ahí estaba su padre salieron de televisión, en todos sitios. ¿Cómo es posible que hagan eso, no? Que por un insignificante papel mi hijo ha muerto, decía, ¿no? ¿Te imaginas? Ahí está Dios, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si ese joven era un hijo de Dios, se fue con Dios, a su presencia, a vivir la eternidad con Dios. Pero si no, va a estar en el infierno y después para el día del juicio, para la eternidad estará en el lago de fuego. Pero la presencia de Dios está ahí. Dios está presente, como digo, ¿no? A veces estamos aquí. Por ejemplo, la presencia de Dios también está para castigar. Amós. Vamos a Amós. Mira, Amós es un libro, como yo le digo, que está de moda ahora. Amós está de moda ahora, hermano. ¿No? Por eso les digo, porque ahora ustedes han visto cómo todas las medidas se han reducido de tamaño, los precios han subido y las medidas han bajado, ¿no? Hasta antes tú ibas a un cumpleaños y te servían un vaso, ¿no? Ahora te sirven así nomás. Entonces, se llama este es Amós, hermano. Amós lo dice. De verdad, esto no es, es una forma de endurecimiento de corazón. Dios está endureciendo el corazón, parece loco, pero aquí en Amós lo dice, que van a achicar las medidas. Mejor se lo leo. No creen, ustedes a veces se ríen. Dice, en el versículo 4:6 dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de que la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la otra parte, la cual no llovió, se secó. Pero en Amós 8, dice, oíd estos los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida, subiremos el precio, paltearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero? Pero en el capítulo 9 dice así, mire, cómo Dios está presente para castigar. Dios está presente para castigar, hermano. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo Amós, ¿no? Habla Amós, derriba el capitel, estremezcanse las puertas, ya los pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subiera hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los mataré, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Mire, Dios hasta aún está para ejecutar el mal, está presente. No es que Él manda y ordena, Él está presente. Él está en Ucrania, ¿me entiende? Él está ahí en la franja de Gaza, en Palestina, ahí está, ¿me entiende? Ahí está Dios. Ahí, aunque tú no lo creas, ahí está Dios. Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué hay tantas muertes? Y si tú miras la historia, vas a ver todas las maldades que esos hombres han hecho por causa de su pecado. Dios está también presente para sustentar o para mantener el universo, hermano, ¿no? Y funcionando. Es decir, cuando tú lees el Salmo 104, todo el Salmo 104, ahí tú ves cómo el proceso, cómo Dios va creando, va haciendo que todas las cosas produzcan. No sé si voy a tratar de leerlos, hermano, porque este es importante para entender, por ejemplo, la presencia de Dios en todo. Si tú y yo estamos aquí, tenemos ropa, hemos comido y hemos hecho un sinnúmero de cosas, es porque la presencia de Dios ha hecho posible. Dice, vamos a ver, a partir versículo 10. Tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre ellos los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed a los monteses, sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando del pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó, ahí anida las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas
madriguera para los conejos, e hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí grande y anchuroso mar de donde se mueven los seres innumerables, seres pequeños y grandes. Ahí andan las naves. Ahí está el Leviatán que hiciste para que guacen él. Todos ellos esperan en ti, para que le des su comida a su tiempo. Le das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Es decir, es la presencia de Dios. Sí, aquí hay otros atributos que están aquí, pero es la presencia de Dios que hace posible esto. Si tú estás aquí, si tú estás en esta condición en que estás, es por causa de la presencia de Dios. Dios también está para bendecir, para sostener que tú puedas estar en la condición en que estás, de que no te falte nada, ¿me entiendes? Eso es causa de la presencia de Dios. La presencia de Dios también es para bendecir, para sustentar, para que toda la creación se sostenga. Entonces, el cielo es el lugar escogido por Dios. Entonces, ahí a veces hay ese problema de que dicen, no, pero Dios está en el cielo. No, Dios está en el cielo. Es un lugar especial donde Él manifiesta su característica. La iglesia es el lugar donde Dios también está, pero donde están los redimidos, los salvados, los convertidos. Y el propósito de Dios es ¿para qué? Para que lo adoren, para que lo alaben y también el pueblo que conozca. Termino leyendo un pensamiento de Herman Van Wyk, que está en la teología de Dios. Dice, cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público, a tu casa en donde ningún enemigo puede verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuerpo tienes algún testigo, temes algún testigo de alguien, de algún otro lugar. Así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más adentro que tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que haya Él está allí, de ti mismo. ¿A dónde vas a huir? ¿No te seguirás tú mismo a donde quiera que huyeras? Puesto que hay uno más interior, incluso que tú mismo, no hay lugar donde puedas huir de un Dios colérico, sino de un Dios reconciliador. No hay ningún lugar al que puedas huir. ¿Huirás de Él? Huye a Él. ¿Huirás de Él? Huye a Él. Dios es omnipresente. Dios, ya en lo que es omnisciente, Dios lo sabe todo. ¿Me entiende? Todo lo que hay en nuestro corazón lo sabe Dios. Pero Él está presente. Muchas veces Él está presente y está callado, pero Él está presente. No hay lugar donde Dios, tú no lo digas, aquí no está Dios. Si tú logras encontrar un lugar donde Dios no está, ya tú eres más grande que Dios, ya tú lo superaste a Dios, ya tú eres Dios. Pero no hay lugar. Y Dios está completamente, no una parte de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Así como en ti ahorita y en mí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero para formar a su Hijo Jesucristo, Él está presente. Él nunca va a dejar de existir, por lo tanto, Él está presente. Pues yo soy el que soy. No te olvides que Dios es inmanente. Está presente en todo lo que ha creado y es trascendente, está más allá. Es decir, Dios está siempre. Dios nos ayude. El Espíritu Santo nos haga entender esta verdad de que Él es omnipresente, así como Él es eterno, ¿no? La eternidad es de tiempo y la omnipresencia es de espacio. No hay tiempo en el cual tú puedas dejar de estar con Dios. Dios cubre todo el tiempo. Dios es el dueño del tiempo. Él es el que todas las cosas suceden. Dios nos haga entender que jamás nosotros por nosotros mismos vamos a entender a Dios por nosotros mismos. Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos llevan y nos acercan a Dios. Sí, nos acercan a Dios. Nunca vamos a conocer a Dios plenamente,
pero en lo que Dios quiere que lo conozcamos y sepamos que Él está presente, hagámoslo. Y vamos a ser muy bendecidos por Dios. Vamos a tener temor de Dios. Vamos a buscar de Dios, porque saber, ¿te imaginas? Como he dicho, que Dios está en el infierno para que se ejecute y se haga realidad su castigo. Ahí está Él presente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí porque Él lo creó con un propósito. Así que a Él nadie, de su presencia, nadie se escapa. Nadie. Dios nos ayude a entender esta gran verdad. Padre, tú eres Dios omnipresente, como también Jesucristo, como también Espíritu Santo. Tú estás en nosotros, aquellos salvos, aquellos que tú has convertido, nos has convertido y transformados en tus hijos. Que nos lleves a esta conciencia real, donde vayamos. Hay alguien que eres tú, Dios, que conoce, como decía el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No solamente es que tú nos conoces, sino que también estás presente ahí en ese hombre, en esa mujer interior que somos nosotros, que realmente ahí somos como somos. Y que nadie, más que tú, sabes cómo somos. Y esa presencia tuya nos debe causar temor y temblor para buscarte a ti, Señor. Para saber de que no hay lugar donde yo pueda huir de ti, Señor. Aún así no sea cristiano, aún no sea convertido. Donde tú y yo vayamos, estás tú, Señor. No hay lugar en toda la creación donde tú no estés, Señor. Pero ahora que somos hijos tuyos, esto nos debe llevar a orar, a clamar, a adorarte y a vivir conforme a tu voluntad y en esa presencia tener comunión contigo. Una comunión que nos haga vivir de la mano contigo para llegar a la meta, Señor. Oh Padre de la gloria, como podía decir Salomón el discurso, de todo lo que hemos hablado es teme a Jehová. Teme a Jehová. Teme a Jehová. Señor, haznos temer a ti, pero haznos entender todos esos atributos que tú quieres que conozcamos y sepamos. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano.